Hola Cáncer, Sol, Luna y Ascendente. Vamos a ver qué energías están disponibles para ti en los próximos días. Recuerda que estas lecturas son atemporales, así que no importa el momento que la veas, es que necesitabas recibir el mensaje. Cáncer, aquí con esta carta de la rueda de la fortuna se ve que muchos de ustedes van a estar recibiendo cambios en sus vidas. Es posible que tengan que cambiar hacia otro empleo, es posible que cambien y comiencen algún tipo de negocio, que les llegue algún dinero de forma inesperada, también podría ser eso. Así que aquí va a haber un cambio inevitable. Esto está activado por la divinidad, por Dios, el universo, los ángeles, en lo que ustedes crean. Y esto es un cambio que activa una oportunidad en la vida de muchos de ustedes que se va a estar presentando. Aquí es la evolución de una situación externa. Aquí muchos de ustedes, como yo les digo, las oportunidades son calvas y hay que tomarla por los pelos. Aquí pues es una de esas oportunidades que tendrían que estarla tomando por los pelos. Si ustedes están en un periodo económico poco fácil, pues aquí evidentemente esto va a estar girando a favor de ustedes. Si ustedes quieren hacer algún tipo de negocio y las cosas hasta ahora no se le dan porque no consiguen el socio, no consiguen el local, no consiguen el dinero, o si tienes un negocio y quieres ampliarlo y tienes dificultades para seguir expandiéndote, pues definitivamente la rueda de la fortuna pues te dice que las cosas van a estar girando a favor de ustedes. A ver, la rueda de fortuna es que hay un cambio. ¿Por qué es a favor de ustedes? Por las cartas, evidentemente, que me la están rodeando, por supuesto. El paje de espadas no creo que sea alguien espiándote, aunque podría ser, sí, alguien que estuviera revisando y chequeando qué es lo que tú haces, quizás espiándote por redes sociales, en tu puesto laboral. Si tienes algún negocio, es alguien que podría estar mirando tus redes sociales, a ver qué producto vendes, qué servicio prestas, cómo lo haces, cuánto cobras. En fin, sí podría ser alguien que estuviera al tanto de tus pasos, al tanto de lo que tú haces 24/7. Es alguien que en vez de preocuparse por su vida, se preocupa por la vida ajena, por la vida de otras personas. Aquí no creo que seas tú estudiando ni revisando nada. Puede ser, sí. Puede ser que tú seas el espía, tú seas el que estés informándote sobre qué es lo que hacen los demás, pero para tu beneficio económico. Porque para tu beneficio económico por esta carta que viene acá atrás. Así que esto puede ser perfectamente alguien que te esté espiando, no con muy buenas intenciones. Si alguien que te está espiando no es con buenas intenciones, porque está pendiente de tu triunfo, de tu éxito, de tus logros, de tu avance, de cómo esto cambió, de cómo te cambió la suerte. Es alguien pues que está preguntándose específicamente eso. En vez de preocuparse cómo él o ella podría estar generando más dinero y cómo hacer que su suerte cambie, no, estaba como que insidioso, estaba averiguando qué es lo que pasó. Y definitivamente este 6 de bastos, aquí este 6 de bastos trae triunfo, trae éxitos y victorias. El 6 de bastos es la carta de reconocimiento por excelencia, de triunfo, de éxito, de victoria. Aquí lo que sea que haya girado a favor de ustedes, pues definitivamente les va a estar trayendo eso. Triunfo, gloria, reconocimiento. Y esta persona está pendiente de ese reconocimiento que ustedes están obteniendo, que ustedes están teniendo. Porque no solamente tú vas a reconocer que lo lograste o que lo hiciste, sea porque Dios te ayudó, sea porque la divinidad te abrió la puerta, por lo que sea. Sí, la divinidad abre las puertas, Dios, el universo, como quieras llamarle, te abre las puertas, pero es uno el que tiene que empujarlas, es uno el que tiene que abrírselas, porque puede ser que Dios te ponga la mejor oportunidad frente a ti y tú digas, no la voy a tomar, así, simple, sencillo, no la tomo porque tengo miedo a lo nuevo, no la tomo porque tengo miedo al que dirán, no la tomo por cualquier motivo. Hay muchísimos motivos por los cuales las personas no toman oportunidades que tienen espectaculares delante de sí y después dicen, soy pobre, no avanzo. ¿Qué estás esperando? Te la han puesto delante y no has aprovechado las oportunidades. Entonces, las oportunidades, señores, hay que aprovecharlas, hay que abrir puertas o hay que empujarlas. Para aquellos que me preguntan cuándo va a pasar, cuando ustedes se lancen, cuando ustedes hagan lo que ustedes tienen que hacer, su parte. Dios, el universo, lo que sea, te lo pone delante. Siempre te lo va a poner delante. Siempre te va a poner las oportunidades delante. Pero es uno el que tiene que informarse. Es uno el que tiene que instruirse para aprovechar esas oportunidades. Y ya te digo, abrir las puertas
o empujarlas. Vamos ahora a ver qué cartas vienen con la carta de la fuerza. Y aquí Cáncer, esa victoria, ese reconocimiento va a ser producto de la destrucción, de terminar con algo que parecía estable, que parecía sólido, pero realmente no lo era, y eso se va a estar destruyendo, eso se va a estar terminando en la vida de muchos de ustedes. Esto definitivamente se acaba, concluye y se derrumba por completo. Sobre esto, quizás ustedes piensen que las cosas se le están dando, pero no de la forma que ustedes quieren que se le den, porque quizás perdieron el empleo, quizás perdieron el negocio o perdieron pues una suma importante económica. Señores, a veces para que pasen las mejores cosas tienen que ocurrir estos eventos. A veces están en un empleo donde ustedes están bien, pero no se atreven a salir de ahí y quieren otra posición económica y no pueden, porque no vas a abandonar tu trabajo, que es estable, por supuesto, el trabajo que te da de comer todos los días, para emprender un negocio a lo loco o para irte a buscar otro empleo. No lo haces porque evidentemente las personas tienen un sentido de supervivencia donde no lo van a hacer. Y la torre, cuando llega la torre, en este caso, porque viene rodeada por ese 6 de bastos y viene rodeada por la rueda de la fortuna, que es un movimiento a favor de ustedes que está haciendo el destino. Esto es como que pierdes el empleo, pierdes un negocio o lo que sea, pero esto ocurre porque si tú no perdías el empleo, no buscabas otro mejor. Si tú no perdías ese empleo, no ibas a buscar a hacer algún tipo de negocio, no te veías obligado a hacerlo. Si no pierdes ese negocio, no te veías obligado a comenzar otro negocio nuevo o a buscar un empleo. ¿Por qué no virar para atrás, buscar un empleo que te satisfaga tus necesidades? En definitiva, esta torre ocurre precisamente porque es necesaria esa limpieza para que ustedes avancen. Y el 7 de espadas, aquí ustedes no creo que sea nadie que les esté robando ninguna oportunidad, ni les esté robando nada, ni esté buscando información para cogérselas, sino simplemente son ustedes actuando con muchísima inteligencia, con muchísima astucia y callándose las cosas que tienen que callarse. Si ustedes están pasando por este momento torre actualmente, no lo divulguen, no den la información a quien no tienen que dársela. Solo a las personas que podrían estarle ayudando, porque ustedes tienen aquí un paje de espadas que los está literalmente vigilando todos tus éxitos, vigilando todos tus movimientos y alegrándose de cualquier cosa que te ocurra. Incluso la torre puede ser muy beneficiosa, pero si tienes esta gente fijona aquí, esta gente que está pendiente de ti, son a veces ladrones de sueño y te dicen, viste, metiste la pata, viste, se te jodió el negocio, viste, perdiste el trabajo. Entonces, cállate la boca, haz silencio, actúa estratégicamente, salva lo que puedas de esa torre, pero relájate, pídele a Dios, al universo que te ayude a ver oportunidades para salir de esta situación en la que pueden estar encontrándose muchos de ustedes, Cáncer. Y señores, la carta de la fuerza, por eso te decía, la torre no es algo negativo aquí. Sí, puedes verlo de forma negativa, obvio, lógico. Cuando hay alguien que pierde un trabajo, cuando hay alguien que quizás fuiste a una entrevista de trabajo y te dijeron, no te voy a contratar, no te voy a llamar, o espérate que te voy a llamar, y pasaron 15 días y no te llamaron. Señores, a veces eso es lo mejor que le puede haber pasado a uno en la vida. Yo he estado ahí, yo he ido a empleos y no me han llamado. Y eso ha sido lo mejor que me ha ocurrido en la vida, porque si no, no hubiese encontrado el trabajo siguiente. Entonces, simplemente den gracias. Siempre, aunque vean una situación poco fácil delante de ustedes, den gracias. Gracias, Señor, o gracias a lo que tú creas. Porque esto me está pasando porque yo sé que va a venir algo tan bueno después de esto que a mí la vida entera no me va a alcanzar para darte las gracias por esto que pasó, porque te están obligando. Es como que tú quieres irte de trabajo, por ejemplo, pero no le vas a decir a tu esposo o a tu esposa, oye, me voy de trabajo, no me gusta. Pero si el trabajo se cae, el trabajo se termina, claro, tu esposo o tu esposa te va a decir, no, pobrecito, mira, el trabajo se le acabó. Y entonces tú puedes empezar tu negocio, tú puedes empezar otro trabajo. Pero si eso no pasa, pues como que te podrían estar juzgando. Y eso es más o menos lo que estaría pasando aquí, Cáncer. Y como te decía, la carta de la fuerza es positiva porque acá te está diciendo que esta situación se va a estar controlando. Esto que te estaba dando miedo se va a mantener bajo control. La fuerza te dice que tú vas a tener el mando.
Aquí es el espíritu dominando la materia. Aquí vas a tener la capacidad, se va a tener la capacidad de controlar una situación externa con muchísima seguridad. Y esto que tú veías que te estaba rugiendo al oído, definitivamente se controla por completo. Y vamos a ver, Cáncer, qué cartas me acompañan a este 12 euros. ¡Wow! Pues este 6 de copas me está diciendo acá, Cáncer, para muchos de ustedes, que aquí hay algo que tú ya habías pensado con anterioridad. Aquí hay algo que quizás un empleo anterior que tú habías hecho, un negocio anterior que habías hecho, y es posible que esto regrese a la vida de muchos de ustedes. También puede ser un contacto, alguien que conozcas de cuando eras niño, de cuando eras joven, alguien del pasado que esté regresando a tu vida con una buena oportunidad. Y esta oportunidad es una oportunidad económica espectacular porque viene con el caballero de bastos. El caballero de bastos significa que podría estarles llegando algún tipo de trabajo temporal que van a estar ganando muchísimo dinero. Ese trabajo temporal les va a traer muchas ganancias. Puede ser también un negocio donde van a recibir ganancias súper jugosas. Acá viene muchísimo dinero, pero cuidado porque este caballero de bastos es inestable. Por eso les digo, es temporal. Puede ser un trabajo temporal fuera de tu ciudad, fuera de tu país incluso, pero también en tu misma localidad. Aunque generalmente el caballero de bastos es fuera de la ciudad, ¿ok? Pero bueno, puede ser también en tu zona conocida, en tu ciudad. Pero lo que sí, definitivamente esto es un trabajo temporal, un negocio donde puedas vender X cosas de forma temporal para recuperarte pues económicamente. Recuerden que aquí la rueda de la fortuna comenzaba girando a favor de ustedes y el caballero de bastos pues representa también eso, que aquí viene una oportunidad económica donde podrían estarla aprovechando. No es que van a vivir de esto toda la vida, ¿ok? Pero si puedes aprovecharla para sacarle todo el dinero que quieran, todo el dinero que necesiten y poder pues invertirlo en sus sueños, en lo que ustedes quieren hacer. Y el 2 de oros, pues el 2 de oros en base a esto, ustedes van a estar equilibrando su vida económica con su vida personal. Aquí van a estar haciendo equilibrio. Aquí van a poder equilibrar sus gastos y sus ingresos. Incluso eso que tú querías hacer, podrías estar haciéndolo si te equilibras bien con este caballero de bastos. Aquí algo que era inestable también puede significar que esto que es inestable se estabiliza. Este 2 de oros me le podría estar dando mucha estabilidad a este caballero de bastos. Así que ese trabajo temporal que podrían estar haciendo, pues quizás se convierta pues en algo equilibrado, en algo estable a largo plazo. Y si hay algún tipo de negocio, pues ese dinero podrías estarlo invirtiendo en algo que equilibre tu vida económica, Cáncer. Vamos ahora con las cartas del oráculo de Keeper para ver qué parte de su cuerpo, de su organismo, tendrían ustedes que estar protegiendo, Cáncer. Demasiadas cartas caídas. No. Vamos a ver qué parte de tu organismo tendrían que estar cuidándose. En Cáncer, aquí estas cartas son bastante claras en términos médicos o términos de salud. Y te están diciendo que tengas cuidado con algún tipo de diagnóstico falso, algún diagnóstico superficial. Ten cuidado con algún tipo de diagnóstico. Busca segundas oportunidades. También podrías tener algún síntoma leve, algún síntoma que tú no vieras que fuera nada grave, pero sí tendrías que estar yendo pues al médico para que te revisen pues bastante bien. Así que aquí el juez sería como el médico y la mujer falsa pues sería como que un error que el médico podría estar cometiendo. Cuidado con errores médicos, ¿ok? Chequen, busquen segundas oportunidades, señores. Vamos acá, con una carta, con dos cartas más para la parte del amor, chicos. Pues aquí, Cáncer, te dicen, esta carta te disculpa, te dicen que nunca sobreestimes el poder de una disculpa sincera, ¿ok?
Así que si tienes que disculparte por algo, Cáncer, pues discúlpate. Y si alguien se disculpa contigo, pues acepta esas disculpas que son sinceras. Porque acá te dicen también que estés abierto, que tu corazón esté abierto a recibir el amor abundante que el universo tiene para ofrecerte. Así que nada, si alguien viene a disculparte contigo, acéptalo y recíbelo con los brazos abiertos, amorosamente. Y la tercera carta de Relax te está diciendo que encuentres un tiempo simple, que encuentres un tiempo para que estés junto a tu pareja, un tiempo de relax, un tiempo en que los dos puedan compartir tiempo juntos, tiempo de calidad. Si no tienes pareja, pues nada, recuerda que con un tumulto de personas es poco probable que encuentres un tiempo relajado con alguien para que sea tu pareja, ¿ok? Así que busca un tiempo a solas por ahí si estás en un grupo grande de personas. Y vamos ahora con un mensaje del oráculo cósmico para Cáncer. Si estás en pareja, señores, tómense un break. Tómense, no sé, váyanse a un hotel unos días. Cambien la rutina. Pues aquí, Cáncer, el mensaje que te dan con este oráculo es que un poquito de fe, quizás no mucha, pero sí un poquito de fe, un poquito de certeza, te podría estar llevando muy lejos. Que recuerdes esto, ¿ok? Así que fe, señores, mucha fe para todos. Y déjenme en los comentarios lo mejor para manifestar esta lectura. Yo siempre obtengo el triunfo, el éxito y la victoria. Yo siempre obtengo el triunfo, el éxito y la victoria. Y nos vemos, señores, en el próximo video. Hasta la próxima.